El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase cómodo, por favor. Una de las cosas más terribles que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es que uno de los países, y quizás usted ha escuchado esa historia, uno de los países, para tomar cierta venganza por algo que otro país le hizo, envió en unas avionetas o unos aviones pequeños dos grandes bombas atómicas. Se ha escuchado la historia, ¿cierto? Y los historiadores que entrevistaron a los pilotos de aquellos aviones querían saber qué fue lo que ellos, desde el avión, desde la altura y minutos después de haber soltado las bombas, ¿qué vieron? Y entonces ellos narraban con cierto asombro y cierto terror que hacia atrás solo se veía una gran nube, muy grande por cierto, que inclusive parte de la onda de la explosión había alcanzado estos aviones, aunque no habían sufrido ningún daño. Pero atrás solo veían destrucción, solo veían una columna de nube muy grande, muy brillante, y sabían que debajo solo había destrucción. Horas después, cuando ya examinaban el terreno, cuando ya se hizo mundial la noticia y cuando ya aquel país pudo examinar lo que había sucedido, se dieron cuenta de la magnitud del daño que dos bombas habían realizado en su país. Cuando hablamos de asombro, cuando hablamos de maravillas, cuando hablamos de algo glorioso, podríamos referirnos a la presencia de Dios como algo que también produce un grande impacto en el lugar donde esa gloria cae y donde esa gloria desciende. Quiero que pensemos y meditemos esta noche con este título: ¿qué glorioso es esto? ¡Qué glorioso es esto! Allí donde leíamos en el libro de las Crónicas se nos menciona que el rey Salomón había construido un gran templo. Era un templo enorme y extremadamente hermoso. Estaba muy decorado, tenía piedras preciosas, era elegantísimo aquel templo. Pero luego de estar construido, él preparó todo para dedicar este templo, de tal manera que todo el pueblo, que toda la nación de Israel supiera, e incluso las naciones vecinas supieran que Israel tenía lugar de adoración, que tenía lugar donde se iban a reunir, lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Así que el capítulo anterior al que leímos nos habla de la dedicación que ellos realizan a este templo. Salomón trae a los sacerdotes, trae a los levitas, hacen los respectivos preparativos para dedicar este templo. Y cuando lo están dedicando, luego de que Salomón terminó la oración, este capítulo que estamos leyendo, que leímos, nos dice que cuando finaliza la oración, hay algo del cielo que se desprende sobre ese lugar. Hay algo del cielo que baja sobre aquel templo que ha sido dedicado única y exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que descendió? Fuego del cielo fue lo que descendió sobre aquel lugar. Y no fue cualquier fuego. No fue ni siquiera como la bomba atómica, que fue tan asombrosamente grande. Fue aún más glorioso. La Biblia nos dice entonces
que ese fuego consumió los holocaustos, las víctimas, lo que el sacerdote o los sacerdotes tenían preparado como sacrificio. Dios mismo se encargó de ponerle fuego al sacrificio. Y fue aún más glorioso porque ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Y fue tan espectacular esa gloria que quienes estaban dentro tenían que salirse, los que iban entrando tenían que devolverse porque no podían contener, no podían soportar, no podían ver la gloria que se manifestaba en ese lugar. Qué asombroso es esto. No olvide el título, por favor. Qué asombroso es esto. Súmele a eso entonces que los que estaban observando, una cantidad bastante grande de israelitas alrededor de aquel lugar, observando descender el fuego, observando los sacrificios siendo consumidos y viendo cómo los sacerdotes se salían del templo, dice que todos se postraron. Usted lo leyó, ¿cierto? Se postraron en el pavimento, no tenían rodillones. No fue el lugar más cómodo, pero fue lo que les quedaba por hacer una vez la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Se postran delante del Señor y lo adoran y lo alaban y le dicen porque Él es bueno. Están reconociendo que si la gloria que ni los cielos pueden contener desciende sobre un templo, es porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Ellos saben cómo en el pasado el Señor les castigó por el pecado. Ellos saben cómo en el pasado el Señor se desagradó de muchas de sus actitudes. Ellos saben que el Señor se enojaba cuando adoraban a algún dios falso, cuando se iban tras dioses ajenos. Pero en esta ocasión todos a una están de acuerdo en adorar al único que vive. Están de acuerdo con que lo que descendió allí no es otra cosa sino Dios mismo manifestado. Están de acuerdo con que lo que sucede allí, qué asombroso es, qué glorioso es. Y se postran todos delante de Él. Pero no fue la única ocasión cuando el profeta Elías quiso un día que Israel estaba muy controvertido, estaba muy con los pies en el mundo, como decimos nosotros coloquialmente. El profeta Elías tiene una misión y es mostrarle a Israel que Jehová es Dios. Y llama a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y entonces van a hacer un sacrificio. Están preparando todo. Primero Elías le da lugar a los profetas de Baal para que preparen el sacrificio. El reto es que quien haga descender, ¿qué cosa? Fuego. El que pone el fuego. El que haga descender el fuego, ese es Dios. Y da la posibilidad para que los profetas de Baal comiencen entonces los sacrificios. Y sabe usted que estuvieron por muchas horas, que se cortaban su cuerpo, que Elías hasta los cogió de burla y les decía, grítenle más fuerte a su Dios. Quizás se quedó dormido, quizás no les oye, quizás salió. Se estaba burlando de ellos hasta que llegó el momento para Elías hacer su sacrificio. Preparó todo, al igual que Salomón con sus sacerdotes, prepararon todo. Escúchelo, prepararon todo. Antes de que la gloria se manifestara, prepararon todo. Preparó sacrificio, preparó altar, preparó leña, trajo agua, preparó todo. Lo único que hacía falta en el templo y lo único que hacía falta en este monte donde está Elías y donde están los profetas de Baal y Israel es fuego solamente. Y entonces cuando Elías hace la oración, según narra primer libro de Reyes capítulo 18, cuando él hace la oración y le dice al Señor, demuéstrale a esta gente que tú eres Dios. La manifestación de Dios fue derramar fuego sobre ese sacrificio. Y parece ser más glorioso que lo del templo porque hasta lamió las piedras, lamió el agua
Y todos a una, al igual que en el templo, empezaron a glorificar al Dios de Elías. Empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Es que cuando la gloria de Dios desciende, siempre tiene que haber alabanza para esa gloria. Siempre tiene que haber manifestación de gloria para el Señor. Qué glorioso es esto, no lo olvide. Yo me imagino entonces la cara de asombro en ambas escenas de los que observaban lo que sucedía. No era natural para ninguno ver caer fuego del cielo. De pronto agua, pero fuego no. No era natural. Lo normal era que ellos colocaran fuego, prendieran el sacrificio. Era lo normal. Y de eso estaban cansados ya. Eso se repetía continuamente. No era natural entonces que alguien hiciera una oración de agradecimiento como Salomón y descendiera fuego del cielo. No era normal. Yo imagino entonces la cara de asombro, de terror y de alegría también de muchos de ver cómo Dios mismo se hacía presente en medio de ellos. Si ellos colocaban el fuego al sacrificio, nada garantizaba que Dios estuviera allí. Si todos se reunían en el templo y cantaban y el sacerdote hacía lo suyo, nada garantizaba que Dios estuviera allí. Pero en ambas escenas Dios da la garantía. En ambas escenas Dios se manifiesta. En ambas escenas Dios pone su sello de aprobación y les dice: aquí estoy en medio de ustedes. Aquí estoy a través de mi fuego, a través de la respuesta a una oración. Estoy con ustedes. Qué glorioso es esto. Con su iglesia no es la excepción. Con ese grupo allá, a la iglesia que el Señor convocó, antes de irse el Señor al cielo, les dice: quédense aquí, no se vayan a predicar todavía, esperen que voy a enviar la promesa del Padre. No sabían qué iba a llegar o cómo iba a llegar o qué manifestación visible iba a haber para ellos. Lo cierto es que estaban esperando la promesa. Se van a un aposento alto por varios días a esperar. Y así como Salomón y así como Elías, están los apóstoles preparando el sacrificio. Están colocando la leña. Están llegando todos al aposento alto y están allí preparándose para lo que sucederá. Ninguno de ellos colocará el fuego. Ninguno de ellos hará algo sobrenatural. Solamente orarán y esperarán hasta que llegó el día de Pentecostés. Y según dice Hechos el capítulo 2, ese día que llegó el día de Pentecostés, algo descendió. ¿De dónde? Del mismo lugar de donde descendió el fuego para el templo. Del mismo lugar donde descendió el fuego para el sacrificio de Elías. De ese mismo lugar descendió algo glorioso sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y alguno de ellos lo describió como lenguas de fuego. Una característica imprescindible en las manifestaciones del Señor. Además, el sello de garantía para su iglesia. Ya ellos conocedores del Señor, ya ellos instruidos en la predicación, ya sabían hasta orar porque el Señor se los había enseñado, pero hacía falta el toque divino, hacía falta la manifestación del fuego de arriba que descendió sobre cada uno de ellos y se asentó sobre sus cabezas. ¿No le parece glorioso? Qué glorioso es esto. Los que estaban en los alrededores, los que estaban afuera, que no hicieron parte de los 120, estaban atónitos, estaban perplejos, estaban asombrados, estaban algunos confundidos. Aunque habían expresiones negativas de algunos de ellos, como que están borrachos o ebrios, sin embargo, el asombro era en todos, porque no era normal que algo como eso sucediera en las personas. No era normal que un grupo de galileos analfabetas
escasamente conocedores de su propio idioma, de repente hablaran otros idiomas, de tal manera que otros entendieran las maravillas de Dios en su propia lengua. No era normal. No era normal que un Pedro que hacía días había negado a su Señor, que hacía días había corrido de miedo, ahora sea el primero en pararse y decirle a esa grande multitud: estos no están ebrios, eso es lo que el Señor prometió, ese es el fuego que desciende, eso es lo dicho por el profeta, que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y fue tan glorioso que los oyentes se convirtieron al Señor. Quiero combinar dos palabras aquí. Primero, no es normal que algo así suceda, pero sí es normal que cuando eso sucede, cosas gloriosas se evidencien. ¿Entendió, cierto? No es normal que fuego del cielo descienda. No es normal que el mar, como lo leyó el hermano Miller, que el mar se abra en dos. Eso no es normal. Pero cuando sucede, provoca algo. Cuando fuego desciende, algo provoca. Y cuando el Espíritu descendió sobre la iglesia primitiva, algo provocó sobre cada uno de ellos. No fueron los mismos. ¡Qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso es esto! Yo creo que eso es a lo que nosotros nos acostumbramos, a ver la gloria de Dios. Amén. A ver sus maravillas, a ver sus milagros. Pero utilizo la palabra costumbre de una manera positiva. De una manera positiva. Es decir, lo normal, lo que debería suceder en medio nuestro siempre, son manifestaciones del Espíritu. Si es que la leña está, si es que el sacrificio está, si es que continuamente le ofrecemos alabanza al Señor, lo natural entonces es que su gloria se manifieste. Pero usted pudo notar en los pasajes que leímos, eso no sucedía todo el tiempo. Y especialmente con Israel, en muchas ocasiones sucedía lo contrario, que la presencia se alejaba de ellos. Y eso sí fue y es y será terrorífico siempre. Que luego de disfrutar de la presencia, que luego de disfrutar de su gloria, de sentir el fuego del Espíritu que arde en el corazón, de repente estar totalmente apagado. No es ni siquiera malo. Es más, la palabra podría, no encontraríamos palabra para describir lo que significaría eso. Porque sobre ese mismo templo donde se derramó esa gloria y donde la multitud se postró, libros de la Biblia más adelante se nos dice que esa gloria de Dios abandonó el templo. Que esa gloria se fue de allí. Y que los mismos y muchos de los que se habían postrado ese día a glorificar a Dios y a decir que Él es bueno, luego estaban nuevamente detrás de dioses ajenos. Y días después estaban siendo llevados cautivos por su pecado. Entonces, ¿qué pasó con esa gloria que habían visto? ¿Qué pasó con ese fuego que había descendido? ¿Qué pasó con aquello que los conmovió tanto que los hizo glorificar al Señor? ¿Qué sucedió con Israel luego de que vieron que los Baales todos fueron degollados? Porque reconocieron que el Señor, que Jehová era Dios. Días después ese mismo Israel está blasfemando, está pecando contra su Dios. ¿Qué sucedió? Hay algo que no podemos olvidar, amados hermanos. Y es que no podemos perder y no podemos olvidar que esto es muy glorioso, que la gloria de Dios es maravillosa y que por lo tanto usted y yo debemos de cuidarla, que usted y yo debemos de valorarla al máximo. ¿Me está escuchando? Y cuando hablo de cuidarla, yo sé que en términos prácticos usted me entiende lo que es cuidar algo de mucho valor.
Como cuando no siente el teléfono en su bolsillo, de repente usted se enloquece hasta que lo encuentra. Como cuando sale de casa y olvidó las llaves o no las encuentra a la hora de salir y las busca hasta que las encuentra. Así hay que cuidar, valorar y tener en alta estima lo que un día se nos fue dado, se nos fue manifestado, como es la presencia gloriosa del Señor. Es que esto es glorioso. Le dije desde el principio, no olvide esta palabra, porque algunos se acostumbraron a lo mismo. Algunos se acostumbraron a lo ritual, a lo religioso, a lo monótono, a ofrecer lo mismo, los mismos cánticos, las mismas palabras, las mismas oraciones de 5 minutos, y se olvidaron de lo glorioso que es esto. Se olvidaron de lo maravilloso que es el Señor, de lo bueno que es Él. Se olvidaron de sus maravillas, se olvidaron de su perdón, se olvidaron de lo grande que es Él para nosotros. Y el olvidar eso y el no valorar eso hace que perdamos la vista de lo glorioso. Hace que perdamos esa sensibilidad, hace que perdamos esa visión y ese anhelo por lo glorioso. La iglesia primitiva, luego de esa experiencia de Pentecostés, no se quedaron allí. Constantemente la Biblia dice se reunían, y cuando se reunían y cuando oraban, Dios se manifestaba otra vez. No es normal que alguien que esté en la cárcel condenado a la muerte y muy custodiado por soldados, de repente las cadenas se rompan y las puertas se abran y él pueda salir libre. Eso no es normal. Es que hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está clamando. Y qué glorioso es esto, cuando una iglesia se une a orar por una misma causa. La gloria desciende, el fuego desciende, el poder se manifiesta a favor nuestro. No es normal que 2 hombres que estén amarrados en un cepo, atados de pies y de manos y muy golpeados, por cierto, estén con un deseo de cantar al Señor a la medianoche. Eso no es normal. Pero cuando las cosas anormales suceden, lo normal de Dios se manifiesta. Cuando usted comienza a hacer las cosas que como cristiano debe de hacer, lo normal de Dios comienza a manifestarse. No es normal que en una cárcel entonces haya un terremoto tan fuerte, que todos los presos queden libres. En este caso no fue solo uno como Pedro, sino todos los presos libres. Cualquiera podría escaparse. Se manifestó lo normal de Dios, su gloria. Y hasta hubo salvación para un carcelero y para su familia también. Eso es lo normal de Dios, hermano. Y yo quiero invitarlo para que piense qué glorioso es lo normal de Dios. Qué glorioso es cuando Él desea, quiere y anhela manifestarse en alguien. Pero qué triste, qué doloroso es cuando no encuentra en quién manifestarse. Porque allá Israel se puso de acuerdo, se fueron al templo, prepararon todos los sacrificios. Dios vio eso y se derramó. Allá en el Monte Carmelo, Israel también, el Señor vio como Israel, a pesar de la situación, Elías, alguien tomó la vocería, se va al templo, al monte, prepara todo y Dios se derramó. Allá en Pentecostés se reúne todo el pueblo, los 120 van allá, se reúnen, Dios ve que están listos, preparados y Dios se derramó. Yo quisiera preguntar si de pronto el Señor mirara un momento hacia nosotros, hacia este pueblo, a ver si hay un corazón preparado, a ver si hay un corazón contrito y humillado, a ver si hay alguien que está esperando a que Él se manifieste en su vida. ¿Será que Él lo encontrará? ¿Será que hoy el Señor encontrará a alguien dispuesto? Alguien que no ande a las carreras, que no esté de afán. Qué glorioso es eso, hermano. Qué gloriosa es su presencia. Y nosotros sabemos de esto. Sabemos de presencia de Dios, ¿sí o no?
Sabemos de manifestaciones del Espíritu, ¿sí o no? Sabemos de milagros, de sanidades y prodigios de parte de Dios, ¿sí o no? Creo que no hablo con un pueblo que no conozca, conoce y conocemos esto. Pero porque hemos perdido el arte del asombro, porque hemos perdido el arte de ver lo maravilloso que es el Señor en medio nuestro, porque hemos perdido nuestra comunión, porque entre otras cosas la comunión ha hecho manifestar la presencia de Dios. Porque hemos perdido ese deseo, ese vivo deseo por pasar tiempo con Él, anhelándolo. Anhelándolo. Ahora cantábamos, tengo sed de ti. Y el Señor dice, el que tenga sed, pues venga a mí y beba. Es muy sencillo, no hay que pedirle agua, hay que ir a la fuente, hay que ir a Cristo y hay que beber de Él. Pero no perdamos el arte de asombrarnos de lo glorioso que es el Señor. Es que si algunas personas que no conocen a nuestro Dios tienen tanta fe en sus imágenes, tienen tanta confianza en lo que creen, nosotros criticamos esas imágenes y a esas personas, pero no vemos en esencia el corazón que ellos tienen frente a esa imagen. Y cuando de repente ven en el fondo de una taza de chocolate como una medio carita, a esa taza le prenden velas, le rezan y se reúnen a multitud alrededor porque creen que algo glorioso pasó ahí. Y nosotros, claro, lo vemos como algo ridículo, pero usted y yo, conocedores del Dios Altísimo, ¿cuántas veces nos hemos reunido aquí en el altar esperando algo glorioso que descienda de lo alto sin ser invitados por el predicador? ¿O cuántas veces nos hemos reunido esperando del Señor esas respuestas gloriosas que sabemos que solamente Él y solo Él nos pudiera dar a nosotros? Hemos perdido, hermanos, creo yo, el arte de ver lo glorioso que es esto. Yo quisiera por un momento sentir lo que el apóstol Juan sintió estando recostado al pecho de Jesús. Yo quisiera saber y escuchar los latidos de su corazón como Juan los escuchó. Yo quisiera por un momento sentir como Jesús lava mis pies como a sus discípulos se los lavó. Quisiera sentirlo por un momento. Quisiera sentir lo glorioso que fue para ellos allá en Pentecostés, esa primera vez viendo y experimentando algo tan glorioso que hoy para muchos es normal, que hoy ignoramos, que hoy incluso lo colocamos como en un segundo plano, algo tan glorioso como la manifestación del Espíritu de Dios. Quisiera por un momento estar allí reunido con esa iglesia orando por Pedro y de repente escuchar como Pedro tocó la puerta y ver que él entra después de que estaba en la cárcel. Quisiera estar rodeado de ellos y de repente con ellos decir, ¡oh, qué glorioso es esto! Quisiera por un momento estar como el apóstol allá en la isla de Patmos y de repente escuchar la voz de Dios y de repente voltear a mirar y ver a Jesús y de pronto no reconocerlo muy bien, pero ver algo glorioso, ver unos ojos como llama de fuego. Y de pronto al ver tanta gloria, este cuerpo no resiste y cae al suelo como muerto. Pero escuchar su voz que me diga, levántate, no temas, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. Quisiera escuchar esa voz también. Quisiera como el mismo Juan escuchar una voz de arriba que me diga, ven, sube acá, te voy a mostrar todo lo que sucederá pronto. Qué glorioso es eso, hermanos. Y aunque nosotros no podamos vivir ninguna de las escenas que le he mencionado, sin embargo, tu Dios y mi Dios sigue siendo el mismo glorioso de siempre. Y estoy seguro, estoy convencido que a usted y a mí, si nos disponemos, Él nos va a sorprender con cosas gloriosas, aún mayores que las que ellos vivieron.
Estoy seguro que un corazón dispuesto, que un corazón que se dispone a totalidad, podrá ver maravillas de parte de Dios. Pero por favor, no pierda de vista que Él es glorioso y que Él es maravilloso y todopoderoso, pero que necesita que usted prepare su corazón, así como el altar tenía que prepararse, así como la leña tenía que prepararse. Tu vida y mi vida tienen que prepararse para esa manifestación de su espíritu, para ese mover de su gloriosa presencia. Póngase de pie, por favor. Yo sé que a muchos como a mí nos pasó que la primera vez que entramos a un culto pentecostal sentimos totalmente la diferencia a lo que estábamos acostumbrados afuera. Y eso fue glorioso. Y hace 22 años, y no olvido la primera vez que entré al culto y la experiencia que sentí al entrar a un culto, porque esto es glorioso. No olvido la experiencia cuando fui bautizado en su nombre, a pesar de que tenía solo 12 años, pero eso fue glorioso. Yo no olvido la experiencia cuando recibí el Espíritu Santo. Es lo que menos olvido, porque llevaba días diciendo: Señor, ¿cómo es posible? Estos que apenas se bautizaron ayer, hoy ya lo están recibiendo. ¿Cómo es posible que estos que ni se han bautizado lo están recibiendo? Y yo llevo 7 años, Señor, esperando. ¿Cómo es posible? Hasta que llegó el momento, hasta que llegó el día. El altar estaba preparado, la leña se preparó y sobre mí descendió el fuego del Espíritu Santo. Eso fue glorioso, extremadamente glorioso. Yo no sé si para usted también lo fue. Si cuando le conoció, si cuando se bautizó, si cuando recibió su Espíritu Santo, si cuando fue sanado del cáncer, de la enfermedad, si cuando Dios resucitó a sus hijos en sus manos. Yo no sé qué ha hecho Dios en su vida. Lo que puedo decirles es que eso es glorioso. Y aunque eso ya pasó y quedó atrás y no podemos vivir del pasado, tenemos que apuntar hacia adelante y seguir de la mano del glorioso. Seguir avanzando de aquel que va adelante abriendo camino. Adelante abriendo camino para nosotros. Por favor, no mire atrás. Por favor, no mire al mundo. Por favor, si está cansado, el glorioso hoy lo fortalece. Si está debilitado, el glorioso hoy lo levanta. Si está sin fuerza, el glorioso hoy lo levanta. Si has pecado contra Dios, el glorioso hoy te perdona tus pecados. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Deje que el Espíritu de Dios y su gloria se mueva en su vida. Usted ya lo ha sentido antes. Usted ya ha hablado en lenguas antes. ¿Qué impide que hoy hables en lenguas? ¿Qué impide que hoy sientas su presencia? ¿Qué impide si ya lo has experimentado en tu vida? Déjate abrazar por Él. Déjate tocar por Él. Déjate ministrar por su presencia. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Cierre sus ojos, levante sus manos. Dígale: Señor, tu gloria, Señor, tu presencia, Señor, tu espíritu, que se mueva en mi vida, que se mueva en este lugar, que se mueva en mi corazón como la primera vez. Esto es glorioso. Esto no es cualquier cosa. Esto es glorioso. Aquí no venimos a levantarle las emociones a ninguno. Usted sabe mejor que yo que el Dios en que hemos creído es real, es vivo, es verdadero, es fiel. Y en el corazón que se dispone, Él se manifiesta, Él se mueve. Eterno Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán maravilloso eres, Señor. En este momento delante de ti, oh Jesús, recordamos tus milagros, tus maravillas, tus proezas. Estas nos han sostenido en la dificultad. Tu gloria nos ha levantado, Señor, y dado fuerzas en la debilidad.
Hoy yo te pido, Señor, toca un corazón con tu presencia. Cuando tu presencia se mueve, Señor, cosas gloriosas suceden en la vida y en alrededor de esta persona. Hoy una vida sea tocada por tu presencia. Hoy una vida sea tocada por tu espíritu. Hoy una vida sea levantada, fortalecida, porque esto es glorioso.